libertad bajo fianza de 1 millón de euros para Dani Alves. Increíble, increíble. Es decir, que si tienes dinero, puedes cometer todos los delitos que quieras. Y también os sorprendería si os digo que a pesar de que están investigando a la Federación por contratos fraudulentos y al Barcelona por corrupción deportiva, lo que más ruido va a generar va a ser el próximo gesto de Vinicius la próxima jornada. No, ¿verdad? Pues esto es el fútbol español. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu, miércoles 20 de marzo. Hoy nos pasamos la casilla de salida y hemos visto lo que ha pasado en los exteriores gracias al vídeo de Maribel in the Night, así que nos vamos directamente al interior. Recuerda dejar el like y suscribirte. ¿Lo escucháis? Parece la radio cuando no sintoniza. Ahora la acaban de apagar. Bueno, como bien hemos visto en el vídeo de Maribel, mirad, tenemos las esquinas con otro colorcito por fin, ¿eh? De momento el color blanco, ese color que hemos visto también en las puertas de acceso en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, así que vamos para adentro. Bueno, nos vamos al otro lado, podéis ver la otra esquina, la opuesta a la que hemos visto, la del fondo norte con el lateral oeste y también la misma animación, este color blanco como nuestro corazón madridista. Sigue con las pruebas de sonido y ahí las pantallas encendidas del fondo norte. Seguimos avanzando. Ojo, fijaos, fijaos, nada más acceder. Parece que han puesto algún tipo de junta en los raíles que tenemos donde discurren las bandejas del césped retráctil. Vamos a ver qué tenemos en el interior. Ya sabéis también que están encendidas las esquinas con ese color blanco. Vamos a hacer entrada triunfal al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 20 de marzo. Bueno, pues como podéis ver, tenemos las esquinas encendidas, ese color blanco que hemos visto al principio del vídeo. Ahí podéis ver que la parte norte está totalmente encendida y la parte sur, lugar que no podíamos ver desde esa ubicación, que es donde os he enseñado esas esquinas del fondo norte, también están encendidas. Tenemos la plataforma que está ahora mismo trabajando en esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Y también tenemos la otra esquina, la del fondo sur con el lateral este, que también está completamente encendida. La pena, penita pena, es que no están todas las pantallas encendidas en su totalidad. No quieren que veamos de momento el 360 grados. Vemos la parte central del lateral este, totalmente encendido, esas animaciones que hemos visto durante todo este tiempo. Y en los lugares más cercanos a las esquinas, pues está completamente apagado. Todo puede ser que en cualquier momento pues lo enciendan y ya sea 360 grados. Lo que sí sabemos es que es inminente ya que enciendan pues el videomarcador 360 grados para un partido, para un evento. En este caso, de momento tenemos el sábado el Classic Match a las 12 del mediodía. Parece que es muy pronto para encender el videomarcador. Y luego tenemos el martes ese España-Brasil, ese amistoso partido de selecciones. Ya el fin de semana siguiente sería contra el Athletic Club de Bilbao aquí en casa. Así que vamos a ver qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a inaugurar. Así que estaremos atentos aquí en el canal. Ya sabes, dale a like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en el estadio. Vamos a acercarnos todo lo que podamos a las esquinas. Empezamos por la sureste para ver si podemos ver algún tipo de fallo. Parece que con estas animaciones pues no parece que presenten ningún fallo, la verdad. Y es por eso que tenemos la plataforma al otro lado, en la otra esquina. Pero no parece... Bueno, aquí parece que tenemos algún filamento, alguna barra LED que falle. ¿Puede ser o no puede ser? Puede ser, Bueno, está claro que al final lo están dejando así y están subiendo la plataforma para ver en primera persona, como hemos visto estos días, pues esas pantallas encendidas. Están probando estos altavoces. Porque se escucha el sonido por allí.
Este creo que no, creo que es este. Parece este de aquí. Buah, va a ser increíble cuando veamos el 360 grados encendido y también la nueva acústica del Santiago Bernabéu, Madre mía. Vamos a seguir repasando las esquinas. Esta es la que hemos visto ahora al entrar al interior. Ahí podéis ver que está completamente encendida y parece que correctamente también. Parece que no presenta ningún fallo. Vámonos a la otra. Ya vimos aquí en el canal cómo colocaban los embellecedores en esta zona de aquí, que faltaban por colocar. Y aquí tenemos otra de las esquinas. Esta fue la tercera en completarse, la del fondo norte con el lateral este. Y no parece que presente ningún problema. De momento color blanco. Tenemos pantallas apagadas. Y veremos, a ver, lo dicho, cuando encienden todo el videomarcador con sus correspondientes animaciones. Que por cierto vimos también el otro día, creo que fue el lunes, vimos aquí en el canal cómo encendían estas pantallas con las animaciones que tenemos normalmente aquí en el estadio. Ese escudo del Real Madrid de forma ascendente y también pues la aleta del Real Madrid y hasta incluso ese acuerdo con Daktronics, y que también plasman en diferentes pantallas muchas veces. Así que nada, vamos a ver qué más podemos ver en las diferentes zonas. Lo que sí estoy muy triste porque esto ya es prácticamente el fin. Queda muy pero que muy poquito para ver el final de la remodelación, al menos lo más importante. Fijaos qué cerca tiene que estar para comprobar que todo está bien, A apenas centímetros. Hasta incluso tocarlo como vimos en el día de ayer, para comprobar que esté todo perfectamente, que esté todo a las mil maravillas. Mira, 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 mira. Bueno, pues parece que en el día de hoy vamos a ver este color blanco en las esquinas. Imagino que la plataforma irá divisando, irá moviéndose a lo largo de la losa del terreno de juego por estas zonas curvas del videomarcador, para comprobar en primera persona que estén todas las mallas LED y que, bueno, pues que esas mallas emitan ese color blanco correctamente. Por cierto, acaban de encender también los altavoces del fondo sur. Es verdad que se escucha mucho más aquí, pero también se escuchaba justo ahí. Bueno, en la parte superior, mirad cómo han avanzado, cómo han terminado de colocar ya todos esos paneles metálicos para el anti-eco, para reforzar el sonido en el interior. Una vez acabado, imagino que seguirán pues, con los remates finales también en este cuarto anfiteatro del fondo sur. Poco a poco se va cerrando el estadio, hasta incluso también con esas lonas que se van colocando en la zona interna de las viseras. Venga, vámonos un poquito a la losa del terreno de juego. Hemos visto cómo intercambiaban, cómo pues bueno, quitaban las planchas de césped artificial en la zona del fondo sur, lateral este y fondo norte, para limpiarlas y para seguir con los procesos de automatización y mejoras de todos esos elementos del césped retráctil. En este caso se han producido en la losa del terreno de juego y podemos ver que ya han vuelto a colocar esas planchas de césped artificial. Como vimos en el día de ayer, colocaban estos palets pues bueno, para que se adhiera mucho mejor el césped artificial a esas plataformas que salvan la losa del terreno de juego, hasta incluso cuando está el césped en la losa con la grada. A punto de ver también cómo colocan estas plataformas en esa zona de la grada abatible para cerrar de nuevo toda esa zona y volver a disputar un nuevo evento, un nuevo partido, en este caso el Classic Match, este sábado a las 12 de la mañana. Ahora veremos también lo que están haciendo en ese vomitorio. Seguimos avanzando, podemos ver
que han colocado pues todas esas láminas de césped artificial también en las plataformas del lateral este, y vamos a seguir recorriendo hasta terminar con el fondo norte. De momento no han colocado ese material negro que posteriormente colocaban el caucho o la goma negra y encima el césped artificial, que eso va en los extremos, por así decir, o en estos bordes de las plataformas, tanto en el fondo sur, fondo norte y lateral este. También vimos ayer cómo colocaban y simulaban los accesos de forma provisional, colocando aquí unas escaleras justamente en esta zona de aquí. También vimos cómo montaban otra plataforma de escaleras para hacer el esquinazo en esta zona, y que luego pues a los segundos vimos cómo volvían a desmontar, y todo con el fin de preparar lo que se viene, los nuevos eventos del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ampliar, vamos a ver cómo van quedando estas plataformas que salvan la zona de celosías. Tienen que dejarlo todo prácticamente listo porque ya tenemos partido el sábado. La verdad que tenemos una semana trepidante, porque tenemos partido el sábado, luego el martes y luego otra vez el día 31 contra el Athletic Club de Bilbao. Y en estos tres partidos solamente el Real Madrid juega uno de ellos. Aunque bueno, si se puede considerar que el Real Madrid es el Classic, es el Real Madrid Leyendas del sábado, pues entonces serían dos. Bueno, y también podéis ver cómo han ido colocando también esas barandillas en la parte inferior de la grada baja. Bien, bien, bien. Bueno, pues me gusta, Han avanzado bastante en estas 2 semanas de parón. Ojo, mirad que en la parte superior del fondo sur, bueno, ya todo, lo acaban de apagar. Me resulta hasta raro ver las pantallas así del fondo sur. Las del fondo norte están encendidas, Me resulta muy raro. Van encendiendo, van apagando, van encendiendo, van apagando. Y mirad cómo se enciende, Parece un videojuego, parece una película. Qué auténtica pasada. ¿Os imagináis que vemos ya el 360 grados esta tarde? Bueno, como decía, ahí tenéis las pantallas del fondo norte encendidas. Nada, es que aquí en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, En cualquier momento. Así que no pestañees y suscríbete. Bueno, amigos y amigas, estáis escuchando, ¿no? Ahora están probando por allí los altavoces, los nuevos altavoces. Yo creo que el día que vimos esa espectacular animación, ese show lumínico donde vimos a Jude Bellingham, Luka Modric, diferentes jugadores del Real Madrid, anuncios de Coca-Cola, que estuvimos aquí por la tarde y que vimos también en directo, ¿os acordáis? No sé yo si esos días activaron los nuevos altavoces, No sé, porque se escuchaba muy bien. Y como en los partidos solamente hemos escuchado y estamos escuchando los provisionales, que son estos de aquí, así que puede ser que ese día también probaran los nuevos altavoces. Vamos a echar un vistazo a toda esta zona de aquí, la losa del terreno de juego. Ya sabéis que ha sido prácticamente el epicentro de trabajos durante estas 2 últimas semanas, haciendo y realizando esos trabajos que la verdad es que han sorprendido aquí en el canal, con las plataformas que tenemos en la parte del fondo norte, fondo sur y lateral este del terreno de juego y del estadio. Y ahí podéis ver cómo han ido desapareciendo poco a poco todo ese material. En esta parte más cercana a los banquillos y al lateral este, todavía tenemos esas planchas de césped artificial. No sé exactamente dónde lo van a colocar, o si simplemente lo van a reciclar para otras ocasiones. Aquí podemos ver también ese material negro que vimos como pues, impregnaban esas gomas, y luego por último colocaban ese césped artificial a medida.
y que imagino que ya tienen que ponerse con ello porque es lo que digo, hay que sacar las bandejas ya pues mañana jueves o a muy tardar el viernes, pero claro, el viernes ya sería última hora e iríamos con los tiempos justos. Podemos ver en la parte central las lámparas de mantenimiento del césped y hay más material para seguir impregnando pues todas estas planchas a medida de césped artificial. Por lo que veo también han traído nuevas plataformas para salvar el lugar y la parte de las celosías, porque a la derecha tenemos la grúa del elenco de Aguilar, que es la encargada de transportar todo ese material a esta ubicación. Vuelven a activar y a probar los altavoces del lateral este y la plataforma en este caso ya está bajando. Vamos a ver para dónde va o si han terminado el trabajo. Si han terminado el trabajo es muy buena noticia, porque aún es pronto y pueden encender el 360 grados, pero bueno, yo creo que quizás sea pronto todavía. Bueno, están a tope ahora con la prueba de altavoces. Ojo, parece que han encendido todos ahora. Bueno, lo dicho, vamos a hablar de los vomitorios. Vámonos al lateral este, ya sabéis que aquí ampliaron todas estas filas superiores de la grada alta. Parece que vuelven los fantasmas, porque vemos de nuevo ese color naranja, al igual que vemos los fantasmas, porque nos cruzamos de nuevo con el Manchester City. El año pasado nos apearon de la Champions League, pero este año toca revancha. Toca revancha porque les vamos a ganar. Si el Manchester City puede temer a algún equipo, ese será el Real Madrid. Así que somos capaces de ganarles y mucho más. También os digo que si ganamos ese partido vamos a ganar la Champions, porque es el mejor equipo que hay ahora mismo en la faz de la tierra junto al Real Madrid. Bueno, ahí podéis ver cómo están pintando todos esos accesos, sobre todo la parte superior, para que la gente sepa que hay desniveles. La verdad es que no sé si han acertado con ese color, porque rememora, por así decir, los colores del Clásico Bernabéu, pero bueno, imagino que luego al colocar encima esas planchas o plataformas supletorias, pues no se verá tanto. Pero bueno, eso es lo que están haciendo en el día de hoy. Y si nos vamos al fondo norte, acaban de apagar esta esquina y todas las pantallas del fondo sur. Menudo mareo. Y si nos vamos al fondo norte, vamos a ver los vomitorios. Aquí vimos cómo empezaban a abrir, a ampliar todas esas filas, rompiendo toda esa cimentación, y ya en el día de hoy podemos ver cómo están pues colocando estas plataformas supletorias que utilizarán en los días de partido para no perder aforo. Y luego para los eventos, pues toda esta parte de aquí se verá liberada para el tema de evacuaciones y sobre todo normativa. También han pintado esta parte superior, la losa de entrada y salida a este vomitorio y este acceso en la parte de la grada alta del fondo norte, esquina con el lateral oeste, y nos vamos a ir al otro lado. Seguimos recorriendo el pasillo entre la grada alta y tribuna del fondo norte y volvemos a ampliar. Activamos el teleobjetivo para que veáis lo que están realizando en esta zona de aquí. Básicamente se replican todas estas actuaciones en estos tres vomitorios que acabamos de ver. Ahí tenéis las plataformas supletorias, como no, el pasillo central, obviamente. Y he de decir que ayer, que luego vi, cuando estaba subiendo el vídeo, me di cuenta que en la parte inferior habían quitado estos asientos y aquí tenían un banco de trabajo, una mesa, donde estaban cortando a medida esas plataformas que ya vimos en el día de hoy, como han colocado en la parte superior, en estas filas superiores de la grada alta del fondo norte con el lateral este. El sábado pasaremos por aquí. El sábado pasaremos por aquí para verlo desde cerca. Dejamos el modo gran angular. Hemos visto esta semana también cómo colocaban todos estos plásticos protectores en el cuarto anfiteatro del fondo norte,
Imagino que estarán trabajando en la parte superior, en la zona interna de la cubierta. Y para proteger los asientos han colocado esos plásticos. Ahí tenemos las lonas de la zona interna de las viseras. Poco a poco se va cerrando el estadio, que es lo que mola, que es lo que realmente fascina. También tenemos a nuestra izquierda esta línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Vamos a ampliar para que veáis también toda esta zona. Ahí podéis ver cómo han vuelto a colocar los andamios. El sábado pasaremos por aquí a ver qué es lo que han hecho estos días, porque si han colocado andamios es porque han trabajado en la zona. Imagino que seguirán pintando y hasta incluso dentro de muy poquito veremos cómo colocan ese composite que ya tienen colocado también en esta entrada y salida. Así que, lo dicho, el sábado pasaremos por ahí y veremos en primera persona aquí en el canal cómo van todas las zonas donde han trabajado durante todos estos últimos días. Dejamos el modo gran angular para que veáis el interior. Un poquito de silencio y disfrutarlo. Bueno, pues tenemos la cubierta abierta. La verdad es que se agradece porque tenemos un anticiclón aquí en Madrid, bueno, en España entera, y se agradece esta temperatura porque ya dan ganas de estar en una terraza tomando un refrigerio. Así que nada, estos son los avances en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy miércoles 20 de marzo del 2024, día posterior al Día del Padre. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, dale al like y suscríbete. Por cierto, la plataforma se va para esa esquina. A la Madrid, nos vemos.